Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y hoy tenemos una historia que les llegará al corazón y que involucra a una de las actrices más queridas de la televisión turca, Neslihan Atagül. Neslihan Atagül rompe el silencio con una confesión que ha conmovido a miles. La sombra del pasado todavía no nos deja en paz, confesó la actriz entre lágrimas. Esta declaración no solo reveló un capítulo doloroso de su vida, sino que también dejó entrever cómo las huellas del pasado siguen marcando su presente junto a su esposo, el también actor Kadir Dolu. Todo comenzó durante una entrevista íntima en Estambul, donde la actriz, conocida por su papel en Kara Sevda, se sinceró de una forma que nunca antes había hecho. Con una mirada serena pero cargada de emoción, Neslihan dijo: "A veces creemos que dejamos todo atrás, pero basta un recuerdo, una palabra o una mirada para que todo vuelva. Kadir y yo seguimos luchando con lo que vivimos hace años". Aunque no dio detalles específicos, muchos especulan que la actriz se refiere a una etapa complicada que la pareja atravesó hace unos años, cuando los rumores de una crisis matrimonial estuvieron en boca de todos. Si bien ambos negaron las especulaciones en su momento, hoy Neslihan admite que hay heridas que aún no han cicatrizado del todo. No se trata de desconfianza, sino de cicatrices emocionales que tardan en sanar, confesó. El amor está presente, pero a veces el pasado se interpone y nos hace tambalear. Estas palabras han provocado una ola de reacciones en redes sociales. Muchas mujeres, especialmente sus fans, se sintieron identificadas con sus palabras y le enviaron mensajes de apoyo. En medio de este torbellino emocional, Kadir Dolu también hizo una breve declaración que sorprendió a todos: "Nadie está preparado para afrontar lo que dejamos atrás. Pero cuando tienes a alguien que te ama de verdad, aprendes a resistir". Sus palabras muestran un lado más vulnerable del actor, quien generalmente evita hablar sobre su vida personal. La relación entre Neslihan y Kadir siempre ha estado bajo el ojo público, especialmente desde que protagonizaron juntos la serie Fatih Erbil. Desde entonces, su historia de amor ha sido una de las más seguidas por los fans. Pero detrás de las cámaras, la vida real presenta sus propios desafíos. Esta nueva confesión de Neslihan ha abierto un nuevo capítulo que muestra que incluso los amores más admirados tienen sus propias batallas. Al ser consultada sobre si ha considerado buscar ayuda profesional para superar estos sentimientos, Neslihan fue muy honesta: "He pensado muchas veces en hablar con un terapeuta. No por debilidad, sino porque quiero entender lo que siento y seguir adelante". Con esta afirmación, la actriz demuestra una madurez emocional que ha sido aplaudida por sus seguidoras, quienes ven en ella una mujer fuerte, pero también humana. Una de sus declaraciones más comentadas fue: "Nos amamos, pero el amor también necesita espacio para sanar". Esta frase resonó especialmente entre las mujeres que siguen su carrera, ya que muchas han vivido situaciones similares en sus relaciones. La sinceridad de Neslihan ha abierto un diálogo más amplio sobre la salud mental y emocional dentro de las relaciones, especialmente entre figuras públicas. Muchas personas destacaron el valor de atreverse a hablar abiertamente de temas que durante mucho tiempo han sido considerados tabú. "No somos perfectos, y eso está bien", comentó una seguidora en Instagram. "Gracias por mostrarnos que incluso quienes admiramos también tienen días oscuros". Mientras tanto, medios locales y revistas del corazón comenzaron a repasar el recorrido sentimental de la pareja, tratando de encontrar pistas que den contexto a estas nuevas declaraciones. Desde su boda en 2016, Neslihan y Kadir han atravesado momentos de plenitud y también de distancia, pero siempre han mantenido una imagen de unidad ante el público. La confesión de la actriz, sin embargo, revela que esa fortaleza visible ha sido fruto de un esfuerzo constante, de conversaciones profundas y de silencios que pesan. En una aparición pública reciente, durante un evento benéfico en Ankara, ambos fueron vistos tomados de la mano. Aunque no hicieron declaraciones a la prensa, sus gestos transmitieron cercanía y complicidad. Algunas fuentes cercanas aseguran que están más unidos que nunca, precisamente porque han decidido enfrentar sus heridas juntos y no esconderlas. La historia ha resonado tanto que incluso psicólogos y terapeutas han comenzado a comentar sobre el caso en programas de televisión y redes sociales. "Lo que Neslihan ha dicho es tremendamente valioso", afirmó la psicóloga clínica Melis Arda en un podcast. "Nos enseña que el amor verdadero no se basa en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de enfrentarlos con honestidad y sin perder el respeto mutuo".
Por su parte, Kadir Dolo ha retomado proyectos profesionales que lo mantienen ocupado, pero no ha dejado de acompañar a su esposa. En una entrevista breve con una revista de entretenimiento, expresó, a veces las relaciones más fuertes son aquellas que han pasado por tormentas. Hemos aprendido a sostenernos incluso cuando todo se tambalea. Las redes sociales siguen siendo un espacio donde esta historia se comenta y analiza desde múltiples perspectivas. En TikTok, por ejemplo, se ha vuelto viral un clip de una entrevista antigua donde Neslihan habla del perdón como un acto de amor. Perdonar no significa olvidar, sino decidir que el pasado no dictará nuestro presente, dice en el video, que ya supera el 1.000.000 de reproducciones. Esta frase cobra un nuevo significado hoy, a la luz de sus recientes declaraciones. Algunos analistas consideran que lo que está viviendo la actriz puede marcar un antes y un después en la manera en que las celebridades abordan sus temas personales ante el público. La vulnerabilidad, que antes podía ser vista como debilidad, ahora es percibida como un acto de valentía. Entre los proyectos más recientes de Neslihan, destaca su participación en una serie dramática que explora justamente los conflictos familiares y las heridas no sanadas del pasado. Para muchos, este rol es casi una extensión simbólica de lo que vive en su propia vida. El arte imita a la vida, y viceversa, comentó un crítico televisivo, subrayando el poder terapéutico del trabajo actoral. A pesar de las adversidades, lo que más se valora en la pareja es su capacidad para seguir caminando juntos. Nadie tiene la fórmula perfecta para el amor, dijo Neslihan en una de sus últimas historias de Instagram. Pero si hay compromiso, respeto y paciencia, se puede seguir adelante. Estas palabras, acompañadas de una imagen de ambos mirando el atardecer, conmovieron a miles. Se espera que en las próximas semanas, la actriz participe en un documental sobre mujeres resilientes, donde compartirá más detalles sobre su experiencia personal. El proyecto, impulsado por una fundación internacional, busca visibilizar los retos emocionales que muchas enfrentan, incluso en relaciones amorosas que desde afuera parecen idílicas. Mientras tanto, los seguidores de Neslihan continúan mostrándole su apoyo incondicional. Gracias por hablar desde el corazón. Nos ayudas a sanar también a nosotras, escribió una fan desde Argentina. Mensajes como ese se multiplican día a día, demostrando que cuando una voz famosa se atreve a contar su verdad, muchas otras se sienten menos solas. Neslihan Atagul, con su historia, no solo ha tocado fibras emocionales profundas, sino que ha abierto un espacio para la reflexión y el diálogo. En un mundo donde las apariencias muchas veces se priorizan sobre la autenticidad, su valentía resalta con más fuerza. Y es que al final del día, como ella misma dice, mostrar nuestras grietas no nos hace débiles, nos hace humanos. Queridas seguidoras, si este video les llegó al corazón, no olviden suscribirse al canal, darle like y dejar su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan sobre las palabras de Neslihan. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.